Buena tarde. Hoy hablaremos sobre la relación de oposición que hay en los juicios o proposiciones. Como sabemos, las relaciones que hay entre las preposiciones de un juicio van en cuanto a su veracidad, su contradicción o compatibilidad. En esta clase que daremos hoy, hablaremos sobre cómo se dan esas relaciones de oposición. Primero que todo, tenemos que entender que cuando las preposiciones mantienen el mismo sujeto y el mismo predicado, pero difieren en la cantidad universal o particular o en la cualidad, que sean afirmativas o negativas, o ambas, ya sea en su cantidad y en su cualidad, tienden a haber una serie de oposiciones entre ellas. Estas oposiciones pueden ser de contradicción, pueden ser de contrariedad o pueden ser de subcontrariedad. Al igual, pueden ser subalternación de estas. En la contradicción, esta surge como cuando dos preposiciones que mantienen el mismo sujeto y el mismo predicado difieren la cantidad y la cualidad. Quiere decir que son contrarias. O son, una es la negación de la otra. Contrariedad. Surge cuando dos proposiciones que mantienen el mismo sujeto y el mismo predicado, pero la cantidad en universal difiere de la cualidad. La subcontrariedad surge cuando en dos proposiciones que mantienen el mismo sujeto y el mismo predicado, la cantidad es particular, pero difieren de la cualidad. La subalternación surge cuando en dos proposiciones que mantienen el mismo sujeto y el mismo predicado, la cualidad es la misma entre ambos, pero difieren de la cantidad. Para esto he preparado la tabla de oposición que a continuación les presentaré. La tabla de contradicción es la siguiente. Tenemos los juicios A, E, I y O, los cuales pueden ser contrarios entre sí, subalternos entre sí, contradictorios entre sí o subcontrarios. Entendamos los tipos de juicios que hay y cómo estos pueden ser contrarios entre sí. Proposición del tipo A, que son universalmente afirmativos. En este tipo de proposiciones se hace referencia a que se distribuye el término o el sujeto de la proposición. Se distribuye, o sea, se mueve, hace parte de, en este caso, en el ejemplo, todas las personas son felices. Vemos en el gráfico que el juicio de que todas las personas son felices, el sujeto persona se encuentra dentro de el predicado, en este caso sería felices o la clase feliz. Quiere decir que es una cualidad afirmativa. En las preposiciones de tipo E, que son universalmente negativas, por eso es que, como vimos en el anterior, son contrarios. El ejemplo, ninguna persona es feliz, el sujeto, ¿sí?, aunque se distribuye que ninguna persona es, también se distribuye el predicado, en esta ocasión, la clase feliz, en el cual dice que también se niega que ese sujeto haga parte de la clase feliz. Por lo tanto, niega la primera. Por lo tanto, ninguna de las dos puede ser veraz si la otra existe. Si se dictan dos juicios y uno de ellos es que todas las personas son felices y el segundo juicio es que ninguna persona es feliz, quiere decir que son contrarios, porque no puede existir
A si existe E y no puede existir E si existe A. La preposición de tipo I, particular afirmativa. Aquí no se distribuye el sujeto como tal, la persona, sino que se hace su referencia en cuanto a la cantidad, hace referencia a la cantidad. Alguna persona es feliz, alguna persona es feliz. No quiere decir que todas las personas sean felices, sino que alguna persona es feliz, ¿verdad? Y hace parte también el grupo, el predicado feliz, hace parte de las personas, porque en el grupo de los felices existe una persona que es feliz, por lo tanto en el grupo de las personas, aunque no todas sean felices, existe alguna que es feliz. Aquí, como podemos ver, la relación que hay entre A y I son subalternos. Claro, se tiene que dar A, tiene que haber una persona feliz, ¿verdad? Para poder afirmar de que existe siquiera alguna persona feliz. Por eso es subalternos. Se tiene que dar primero la preposición o el juicio A y después sí se da el juicio o la preposición. Por eso son subalternos. Quiere decir que E y O son subalternos también. Quiere decir que esta es una negación en parte de lo que está acá arriba, de lo que vimos, que es contrario a el juicio A. Lo veremos a continuación. La proposición de tipo o particularmente negativa, el ejemplo dice, alguna persona no es feliz. Alguna persona no es feliz. Quiere decir que aquí, aunque no se distribuye el sujeto a la clase felices, sí se distribuye el predicado porque dice que no es feliz, no hace parte ninguno de esas personas, siquiera uno o siquiera existe algún rastro del grupo personas que haga parte de feliz. No toca a las personas o no hace referencia a las personas como tal, sino a su cualidad, en este caso que sean felices. Y como vimos en la tabla, es subalterno a E porque si E es verdadero, quiere decir que no existe o no hay persona feliz, quiere decir que siquiera alguna persona no es feliz. Y es subcontrario, ¿por qué? Porque como lo habíamos dicho, surge cuando en dos proposiciones que mantienen el mismo sujeto y el mismo predicado, la cantidad es particular, pero difieren de la cualidad. Claro, diferimos de la cualidad de que sean felices. En una, alguna persona es feliz y acá alguna persona no es feliz. Y claramente son contrarios el primero o de tipo A con tipo O, porque no puede haber que todas las personas sean felices y que exista alguna persona que no es feliz. Son contradictorios. O que exista alguna persona feliz, pero no ninguno es feliz. O sea, es contradictorio. No puede decir que no hay personas felices, pero que existe al menos uno que sí es feliz. Y no puedes decir que son felices existiendo alguno que no es feliz. Como sabemos, aquí les dejo este ejercicio número 1, el cual indica en cada paso si se distribuye el sujeto, el predicado o ambos o ninguno. Todos los presidentes de México son mexicanos. Ahí se distribuye el sujeto, ¿verdad? Dentro de el predicado. En este caso, el sujeto sería
presidente. Todos los presidentes de México son mexicanos. Quiere decir que los presidentes están dentro del grupo de los mexicanos. Por lo tanto, en este caso, distribuye al sujeto. Se los dejo para que lo puedan realizar ahora en clase. Les voy a dar unos momentos y vamos a marcar las respuestas correctas. Siguiendo con el ejemplo que les dejé, podemos observar que las respuestas serían, en el segundo caso, algunos profesores son expertos en la materia que imparten. Algunos ya nos habla de, ya sea una parte de, son expertos en la materia que imparten, pero tampoco son generales, por lo tanto no tocan ni el sujeto ni el predicado, no distribuyen nada. Algunas peras no son verdes. Aquí sí se distribuye el predicado porque habla de las peras, pero que pueden ser verdes o no pueden ser verdes. Algunos cantantes de música rock no son nativos cibernéticos. Al igual, no se toca el sujeto, que son los cantantes, pero se toca el predicado, que pueden ser o no pueden ser nativos cibernéticos. Ningún ser humano es inmortal. Entonces toca al sujeto, que es el ser humano, y toca su atributo, que es el predicado, que sea o no sea mortal. Entonces se distribuye el sujeto y el predicado. Algunos hongos son venenosos. Ahí no tocan ni al sujeto ni al predicado, porque puede que sí, puede que no. Algunos no está tocando directamente al sujeto ni al predicado. No hace referencia a alguno de los dos. Todos los nativos digitales son nacidos después de la década de los 50. Si vemos en la primera parte, todos los nativos, ya ahí está tocando directamente al sujeto. Por lo tanto, obviamente solamente toca al sujeto. Todos los guantes, si se dan cuenta, cuando hacen o distribuyen al sujeto, siempre hacen hincapié en la generalidad del sujeto. Todos, no es algo particular, sino que lo hacen general. Entonces, todos los guantes de látex son productos derivados del petróleo. Ok, se está tocando al sujeto, que son los guantes de látex. Todos los migrantes digitales son personas que están en la necesidad de actualizarse. Ya con todos, ya sabemos que están hablando de la generalidad del sujeto. Y algunos perros mestizos son animales de un carácter bien definido. Ya algunos no se está trasladando al sujeto, no se está distribuyendo, solamente se está tomando una parte. Son animales de un carácter, entonces ya estás hablando de que son animales, los perros son animales de un carácter bien definido. Ahí tampoco estás tocando a los perros, sino que solamente estás tocando una generalidad. No estás haciendo, no estás moviendo algo directamente de los perros, sino de los animales como tal. Entonces tampoco se distribuye el predicado. Había pensado realizar con ustedes la siguiente actividad. Como les dije, bueno, tenemos una segunda actividad. Creo que la ven bien. Y vamos a afianzar nuestro conocimiento con esta actividad. Ejercicio 2. Primero, al comprender el sentido de lo que expresan las proposiciones A y E, que todas las personas son felices y ninguna persona es feliz, ¿qué puedes decir respecto a la oposición que en términos de valores de verdad pueden guardar A respecto a E? Recuerda que coinciden en cantidad, pero difieren en cualidad, ya que una afirma y la otra niega. Entonces,
Ambas pueden ser falsas, pero no ambas verdaderas al mismo tiempo. Ambas pueden ser verdaderas, pero no ambas falsas al mismo tiempo. O ambas no pueden ser falsas ni verdaderas al mismo tiempo. La verdad de una es posible deducir la verdad de la otra, pero no a la inversa. Esa es la primera. Al conocer el sentido de la oposición, de las proposiciones y o, que pueden decir respecto a la posición que en términos de valores de verdad puede albergar y respecto a o. Y respecto a o. Entonces, ambas pueden ser falsas, pero no ambas verdaderas al mismo tiempo. Ambas pueden ser verdaderas, pero no ambas pueden ser falsas al mismo tiempo. Ambas no pueden ser falsas ni verdaderas al mismo tiempo. De la verdad de una es posible deducir la verdad de la otra, pero no a la inversa. Entonces ambas pueden ser falsas, pero no ambas pueden ser verdaderas al mismo tiempo. No, ambas pueden ser verdaderas, pero no ambas pueden ser falsas al mismo tiempo. Son subcontrarias. Al entender lo que en realidad expresan las proposiciones A y I, ¿qué puede decir respecto a la posición en términos de valor de verdad? Pueden tener A respecto a I. A respecto a I. Como habíamos dicho, A tiene que ser verdadera para que I se pueda dar. Entonces, la respuesta sería, de la verdad de una es posible deducir la verdad de la otra. Por eso se llaman subalternas. El cuarto, al comprender lo que expresan las proposiciones E y O, ¿qué puede decir respecto de la posición que en términos de valores de verdad puede establecer E respecto a O? Bueno, como son subalternas, estas también. Estas también. Entonces, de la verdad de una es posible deducir la verdad de la otra, porque son subalternas. Al saber lo que representan las posiciones A y O, que pueden decir respecto a la oposición en términos de valores de verdad que pueden mantener a A respecto a O. Recuerden que son contradictorias. Tenemos que ambas no pueden ser falsas ni verdaderas al mismo tiempo. O una existe y la otra no, o una existe y la otra no. O A existe y O no existe, o es mentira, o existe y A no existe. Y pues obviamente aquí ambas no pueden ser falsas y verdaderas porque es la única relación que nos hace falta, que son contradictorias. Conversión de las proposiciones. Es el intercambio del predicado y el sujeto sin modificar la cualidad de la proposición. Ejemplo, todos los seres vivos respiran. Todos los que respiran son seres vivos. El siguiente ejemplo, universal afirmativa. Debe convertirse en una particular afirmativa. Por ejemplo, todos los estudiantes asisten a clases. Algunos estudiantes estudian. Universal negativo. Debe convertirse en otro universal negativo. Por ejemplo, ningún cuadrado es un círculo. Ningún círculo es un cuadrado. Particular afirmativo. Debe convertirse en una particular afirmativa. Ejemplo, algunas madres son trabajadoras. Algunas trabajadoras son madres. Particular negativa. No admite conversiones, pues tendría que cambiar su cualidad. Ejemplo, algunas flores no son rosas. La definición. La definición es una operación conceptuadora, es decir, es un acto que realiza la mente desde un punto de vista lógico para delimitar, para precisar un concepto. Desde una perspectiva lógica, definir algo es ponerle fin o límite, delimitarlo. La definición es un juicio porque nos dice lo que una cosa es,
Elaboramos una definición cuando con un juicio decidimos hasta dónde se extiende una cosa y nada más. Hay dos elementos que tiene la definición, el definido y el definido. Es decir, lo que voy a definir y la definición propiamente dicha, lo que digo para explicar la palabra que desconozco. Definiendum, el concepto que se está definiendo. Definiens, los conceptos que se utilizan para delimitar el concepto. Toda definición se va a dividir en dos grandes tipos, definiciones nominales y definiciones reales. Definición nominal. Es una proposición mediante la cual expresamos lo que es una cosa por el sentido de la palabra. Este sentido puede ser etimológico, por ejemplo cuando definimos psicología como tratado del alma, psique igual a alma y logos igual a tratado, o bien por el uso corriente que esta palabra tiene o por el sentido que le da un determinado autor en un escrito. Dentro de las definiciones nominales encontramos definición etimológica y definición por sinonimia. La definición etimológica es aquella que recurre a la raíz de una palabra, es decir, a los significados antiguos que tenía dicha palabra. Ejemplo, Dios, vida, y eso da origen a la biología. Luego significa tratado, entonces biología es el tratado, el estudio de la ciencia de la biología. Luego tenemos las definiciones por sinonimia. Este tipo de definiciones lo que hace es explicar una palabra a través de un sinónimo. Es decir, este tipo de definición sirve para contextualizarnos de palabras que nos llegan irregularmente. Por ejemplo, si vas en la calle y alguien te dice, eres un pelafustán, te estás indicando posiblemente de algo que no eres, ya que esa palabra denota una condición de una persona holgazana, insignificante, perdida y o pobretona. Luego tenemos la definición real. Es una proposición mediante la cual expresamos la realidad de una cosa. Esta nos va a decir qué es un objeto a partir de lo que representa. Las definiciones reales pueden ser de tipo esencial, descriptiva y genética. Esencial. Cuando expresa las cualidades esenciales de una cosa objeto definido, o bien se le define mediante el género próximo y la diferencia específica. Por ejemplo, el hombre es un animal racional. Animal, género próximo, racional, diferencia específica. Descriptiva. Cuando de las cosas definidas se expresan no sus notas esenciales, sino las cualidades que la diferencian de otra cosa. Se usa mucho en las ciencias naturales. Por ejemplo, hidrógeno, gas incoloro, insípido y el más liviano de los gases conocidos. Genética. Cuando se origina un objeto por el modo en que se causa o origina, se usa principalmente en geometría. Por ejemplo, esfera es un símbolo engendrado por un semicírculo que gira alrededor de su diámetro. Leyes de la definición. Para que una definición sea correcta, esta debe reunir ciertas características que son conocidas como leyes de la definición, las cuales deben ser ajustadas a las siguientes reglas. A. La definición debe ser más clara que lo definido. Así, tenemos la definición de círculo como la línea curva que equidista del centro de todos sus puntos. Esta primera ley nos dice que la definición tiene que ser inteligible, o sea, que puede ser entendida. B. El término definido no debe entrar en su definición. Así, en la anterior definición del círculo, la palabra círculo que estaba definiendo no entró en la misma definición. C. La definición debe referirse y convenir a todo y solo a lo definido. Si dijéramos que el hombre es mortal y nada más, sería una definición incompleta, porque les convendría a todos los hombres, pero no solo a los hombres, pues todo viviente es mortal. D. La definición no debe ser negativa, o sea, empezar diciendo lo que el objeto o la cosa definida no es, pero en la mayoría de las veces debe ser positiva. En algunos casos es inevitable el tener que dar definición negativa, pero siempre que se pueda debe recurrirse a la formulación positiva. E. La definición debe ser breve. La brevedad contribuye a la claridad y comprensión de la definición y facilita su retención. Recapitulemos entonces de manera general el concepto de definición. Entonces decimos que la definición es un juicio acerca de lo que una cosa es. Ya sabemos que hay varias clases de definición. Definición nominal, la cual se divide en dos, como la etimológica y la por sinonimia. Y la definición real se divide en tres tipos: esencial, descriptiva y genética. Entre las leyes de definición están unos puntos y aspectos claves como es: debe ser más clara que lo definido. El término definido no debe incluirse en la definición. Debe convenir a todo y solo a todo lo definido.
No debe ser negativa, sí puede ser positiva. Debe ser breve. Buenas noches, yo soy Jogalfi Segundo Rojas, estudiante en la Facultad de Derecho de la Universidad Popular del Cesar. Hoy les vengo a hablar de un tema muy complejo que se llama la división. Dentro de este tema, el juicio, se encuentra la división, que lo definimos como aquella distribución ordenada de cada una de sus partes. Se entiende entonces que es también el proceso cognitivo y ayuda a conocer el contenido de todo. Dentro de la división manejamos tres elementos muy importantes: el que todo se divide, en las partes que se divide y el punto de vista en el cual se hace la división. Aquí están los nombres, lo pueden ver. Aparte de eso manejamos 4 reglas que debemos asumir y tener muy pendientes cuando actuemos al momento de dividir y en poner en práctica la división. Primera regla: debe comprender todos los elementos comprendidos. Segunda regla: debe ir de lo general a lo específico. Tercera regla: debe ser irreductible. Y cuarta regla: no se debe cambiar el fundamento. Es muy importante que tengamos en cuenta la cuarta regla: no se debe cambiar el fundamento. Les voy a hablar un poco de la división. Es algo muy sencillo, pero vamos a traducirlo mejor. ¿En algún momento te has preguntado cómo podemos comprender el contenido de un todo o de algo complejo? La respuesta a este cuestionario está en el tema que veremos hoy llamado la división, que consiste en descomponer un contenido primario en partes ordenadas. Hoy veremos cómo funcionan los elementos claves para aplicarlo y las reglas correctamente. La división es un proceso cognitivo que consiste en organizar el contenido específico de un criterio claro, pero para que la entienda mejor te explicaré con un ejemplo muy sencillo. El cuerpo humano tiene sus subdivisiones, pero principalmente en todo es el cuerpo, las partes, las extremidades superiores e inferiores y el punto de vista, que depende si el cuerpo humano es femenino o masculino. Ahora les voy a hablar de cada una de las reglas que vimos anteriormente. La regla número 1 es que debe abarcar todos los elementos. Esto significa que en el momento de dividir no debemos dejar de lado ninguna parte. Si dividimos un libro, no olvidemos los capítulos, el protocolo, el índice, y si es un artículo investigativo, no olvidemos el resumen, el marco teórico o los resultados y conclusiones. La regla número 2 va de lo general a lo específico. Eso implica que comencemos por lo más grande hasta llegar a lo más pequeño. Por ejemplo, el continente, luego los países, después las ciudades y luego los municipios. La regla número 3 es algo sencillo. Cada parte debe ser única. No repitas hojas. Si divides un árbol con el bosque, no repitas. Y la regla número 4, que siempre la he tenido y quiero que la tengan muy presente: mantengan el criterio. Si divides por función, no muestres con color. Vuelvo y la repito: si divides con fusión, no mezcles con color. Ahora veremos cómo podemos aplicar este concepto de división, pero con la norma jurídica. Veamos. La norma elegida es el Código Penal. Uno de sus artículos establecido que el que cometa el hurto será sancionado con prisión. La división debe cubrir todos los elementos en esta norma. Supuesto hecho: acción de cometer hurto. Disposición montada: será sancionado. Y sanción: consecuencia de prisión de 1 a 3 años. Ningún componente queda por fuera, muchachos, ninguno. Luego vamos de lo general a lo específico. La norma como tal nos indica la prohibición del hurto. Luego tiene partes específicas, por supuesto, de hecho, disposición y consecuencia, que es la sanción. Les voy a comentar algo, muchachos. Hasta aquí llegamos con la explicación de este contexto de la división, dándole aplicabilidad al análisis de la norma jurídica. Entendemos y entonces llegamos a la conclusión que la división puede ayudarnos a pensar con mucha claridad. Entonces, la próxima vez algo que te parezca muy compleja, extenso y difícil de comprender, no dudes en dividirlo. En lo único que queda enredado es que el que no divide pierde. Hay que saber dividir. Muchas gracias.